Fue encontrado en un estado que perturbó incluso a médicos experimentados. Por su tamaño correspondía a Joshua, pero por su peso apenas alcanzaba el de una persona muy joven. Estado extremadamente delicado. Así lo llamaron en voz baja quienes vieron a Joshua por primera vez aquella temprana mañana de febrero. En aquel momento nadie entendía aún que detrás de esta imagen impactante no se escondía una enfermedad, sino algo mucho más oscuro y extraño. En la temprana mañana del 13 de febrero de 2024, la pequeña ciudad de Ripley, en el estado de Ohio, se vio perturbada por una llamada al número de emergencia 911. Eran las 5:53. Una mujer llamada Danielle H. reportó que su hijo Joshua había sufrido fiebre alta toda la noche y por la mañana ya estaba en estado crítico. En su voz se escuchaban miedo, confusión y pánico. Afirmaba que una gripe común era la culpable, pero cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, rápidamente se dieron cuenta de que aquí no se trataba solo de una enfermedad. El principal misterio de esta historia se encontraba bajo el techo de la casa, en un viejo ático, al cual la propia Danielle condujo a los médicos y a la policía. El espacio resultó ser pequeño y extrañamente preparado. Una capa de espuma de poliuretano densa cubría las paredes y ventanas, bloqueando casi toda la luz del día y aislando del ruido. El vecino más cercano vivía a casi 150 metros de distancia, y detrás de la casa pasaba la carretera federal US 33. El rugido constante de los camiones por la noche alcanzaba 55 decibeles y cubría completamente todos los sonidos que pudieran haber venido de la casa. Este extraño entorno hizo que los especialistas que llegaron inmediatamente se pusieran alerta. Joshua fue encontrado en una vieja camilla metálica que estaba en el medio del ático. Lo primero que los investigadores notaron inmediatamente fue una cadena de bicicleta marca Kryptonite que estaba encadenada a la pata de la cama. Se veía nueva, resistente y obviamente no era casualidad. ¿Por qué se encontraba esta cadena aquí en el ático de una casa familiar ordinaria? La policía aún no lo entendía en ese momento. Los médicos describieron el estado de Joshua de manera máximamente reservada y sobria. Pero ya entonces los detalles preocupantes eran evidentes. Su peso era de solo 17 kilogramos. Esto significaba que el índice de masa corporal era catastróficamente bajo, solo cerca de 9,5, lo cual prácticamente no es compatible con la vida. Alrededor de la cintura de Joshua se podía ver una extraña cicatriz continua, cuyo origen en ese momento también permanecía incomprensible. La versión original de la madre sobre la gripe ahora solo generaba más preguntas. Abajo en la casa, mientras la policía investigaba el lugar donde fue encontrado Joshua, los padres estaban en la cocina. Danielle estaba sentada en la mesa, llorando continuamente y apenas podía articular unas pocas palabras. Su esposo, Mark H., de 42 años, actuaba diferente. Estaba completamente calmado, mantenía distancia de su esposa y guardaba silencio. Sus manos estaban cubiertas de aceite de máquina como si acabara de reparar algo en el garaje. A las preguntas de la policía respondía muy brevemente y evitaba cualquier detalle, lo que también atrajo la atención de los investigadores. La primera versión lógica de la policía estaba relacionada con la madre, Danielle. Ella fue quien vio a Joshua con vida por última vez. Ella fue quien afirmó que era una gripe común. Sus palabras contradecían la imagen que los médicos observaban. La policía notó el extraño comportamiento de la mujer, sus reacciones anormalmente emocionales, pero aún no sacaron conclusiones. El padre también entró en el punto de mira. Mark H., un hombre severo y silencioso, sobre quien los vecinos se expresaban breve y cautelosamente. Disciplinado. Así hablaban de él los pocos que lo conocían de alguna manera. Su calma en tal situación parecía sospechosa. Pero en las primeras horas después de la llegada de la policía, particularmente llamó la atención otro miembro de la familia, Evan M., el hermanastro de Joshua, quien recientemente había cumplido 24 años. Evan vivía en el sótano de la misma casa. Durante el primer interrogatorio explicó que a las 5 de la mañana había escuchado los pasos de Joshua. Esta información parecía extraña, porque según las palabras de la madre,
A Joshua ya le iba muy mal en ese momento y no se levantaba de la cama. Evan se comportaba notablemente nervioso, evitaba mirar a los ojos a los investigadores y en general parecía más preocupado que los otros. Inicialmente la policía sospechó que un conflicto entre Evan y Joshua podría haber llevado a la tragedia. Esta versión fue considerada primero. Pero ya después de pocas horas, el dictamen médico de la morgue puso completamente patas arriba el curso de las investigaciones. Según el informe del médico forense, no se encontraron signos de enfermedad viral en Joshua. La causa de la tragedia fue la desnutrición extrema y falla multiorgánica. En otras palabras, Joshua simplemente se debilitaba lentamente por falta de comida y cuidado. Oficialmente, la versión gripe dejó de existir. Esta conclusión puso en duda las palabras de todos los miembros de la familia, pero quedaba aún una pregunta importante. ¿Para qué había sido necesaria aquella cadena de bicicleta que estaba encadenada a la cama? A esta pregunta aún no había respuestas en las primeras horas de la investigación. Todo el panorama parecía incompleto, y la versión relacionada con Evan ahora parecía cada vez menos convincente. Los investigadores entendían que esta historia apenas comenzaba a revelarse. Por el momento solo tenían importancia los hechos: el ático aislado, la camilla metálica conectada con una cadena y el estado crítico de Joshua, para el cual la enfermedad era solo una explicación falsa. Evan M. solo entró temporalmente en el foco de las investigaciones. Su versión no era convincente, pero formalmente aún no había sido completamente descartada. Pero ya al final del día, los investigadores comenzaron a sospechar que Evan era una pista falsa que los alejaba de la causa principal de la tragedia. ¿Por qué Mark H., el padre, quien personalmente había comprado la cadena encontrada en el ático, mantenía calma absoluta en todos los interrogatorios y constantemente se refería solo a su trabajo? 5 días después de que Joshua fuera encontrado en el ático, la investigación ya se había desplazado completamente hacia el padre de familia, Mark. Las investigaciones examinaron atentamente sus acciones en los últimos meses y salió a primer plano una prueba concreta que parecía casi irrefutable. Durante el registro del garaje en la casa de los esposos H., la policía descubrió un recibo de la tienda de construcción Lowe's. Fecha de compra: 2 de julio de 2023. En la lista de artículos comprados estaba claramente listada una cadena de bicicleta marca Kryptonite y un candado confiable por un valor total de $38. La compra la había hecho el propio Mark. Así resultó que la persona que aseguraba no tener nada que ver con los eventos del ático estaba directamente conectada con la evidencia clave. Cuando los expertos examinaron el candado en la cadena, sus sospechas solo se intensificaron. En la cadena se descubrió ADN mixto del propio Mark y de Joshua. Ahora la investigación parecía tener bases convincentes para sospechar de Mark. Sin embargo, su comportamiento no correspondía en absoluto a la situación creada. En cada interrogatorio, Mark permanecía calmado e incluso estaba ligeramente irritado porque los investigadores, según sus palabras, lo distraían del trabajo. Mark tiene 42 años. Es empleado de la fábrica química local, donde ha trabajado más de 12 años. En la fábrica, el tiempo de trabajo es registrado estrictamente por el sistema electrónico Cronos. Exactamente este sistema registró que Mark llegó a la fábrica el 12 de febrero a las 19:55 y salió del territorio de la empresa la mañana siguiente a las 6:04. Estos datos prácticamente excluían su participación en los eventos del ático durante la noche. Pero la policía no se apresuraba con las conclusiones. Los investigadores revisaron cuidadosamente el registro de datos del sistema Cronos y notaron un periodo importante que estaba insuficientemente aclarado. Desde el momento en que Mark salió de la casa la tarde del 12 de febrero hasta su aparición en el lugar de trabajo, quedaban aproximadamente 70 minutos de tiempo libre. Esto era completamente suficiente para llegar a la fábrica, que estaba a solo 12 kilómetros de la casa, e incluso realizar acciones adicionales. Exactamente estos 70 minutos transformaron la coartada absolutamente confiable de Mark en algo indefinido e inestable. La policía verificó la ruta prácticamente. Resultó que el camino de la casa a la fábrica química
No toma más de 15 minutos en coche, incluso considerando el tráfico vespertino. Si Mark hubiera planeado sus acciones con anticipación, muy bien podría haber usado parte de este tiempo para estar en el ático y fijar la cadena a la camilla. El propio Mark rechazó categóricamente cualquier suposición sobre su participación. Se refirió a la estabilidad de su vida y exigió una explicación de por qué repentinamente habría hecho algo así. Cada vez regresaba a su trabajo y se refería a los registros del sistema Cronos como la única prueba posible de su no participación. La investigación se planteó la pregunta: ¿podría Mark realmente lograr todo en esos 70 minutos? La respuesta de los expertos fue categórica. Sí, podía. El tiempo empleado para el trayecto y la fijación de la cadena encajaba perfectamente en ese periodo. Mark no tenía prisa la noche del 12 de febrero y no había testigos ajenos que pudieran confirmar o contradecir sus palabras. Mientras la policía verificaba metódicamente las declaraciones de Mark, otro involucrado desapareció de la investigación. Evan M., hermanastro de Joshua, que inicialmente había entrado en el punto de mira de la investigación, ahora fue completamente excluido del círculo de sospechosos. Según los mismos datos del sistema Cronos, Evan trabajó el día de la tragedia un turno de 19 horas 3 hasta las 4:55. El tiempo de su presencia en la fábrica también fue confirmado por las grabaciones de video de las cámaras de trabajo. Ahora su versión de que había escuchado los pasos de Joshua hacia las 5 de la mañana ya no parecía extraña. Evan fue justificado y definitivamente liberado de las acusaciones. Su línea resultó ser falsa y fue completamente cerrada por la investigación. Una y otra vez los investigadores regresaban a la cadena Kryptonite. ¿Por qué la persona que había hecho tal compra muchos meses antes del incidente no sentía preocupación? ¿Por qué Mark se mantenía tan seguro de sí mismo, a pesar de las evidencias obvias de su participación en lo que pasó en el ático? Precisamente en este momento la investigación recibió un resultado de peritaje inesperado. En el candado de la cadena de bicicleta se encontró otra muestra de ADN. Las células epiteliales pertenecían a Danielle H., la madre de Joshua. Este detalle cambió toda la situación y puso en duda la claridad del cuadro que apenas unas horas antes había parecido tan obvio. Ahora surgió en la investigación una nueva pregunta. ¿Qué tan profundamente estaba involucrada Danielle en esta historia y cómo había llegado su ADN a la cadena, sobre la cual anteriormente no había mencionado nada? La policía pensó por primera vez que la tranquilidad de Mark posiblemente se explicaba porque no era el único que sabía para qué exactamente estaba destinada la cadena. Posiblemente no era el personaje principal de esta tragedia, porque el trabajador social escolar que visitó la casa de la familia H en agosto no regresó más con una inspección de control, a pesar del aislamiento de Joshua del mundo exterior. Cuando los policías regresaron a los eventos que precedieron a febrero de 2024, notaron un detalle inusual. El 15 de agosto de 2023, un trabajador social escolar visitó por primera vez en mucho tiempo la casa de los esposos H. El objetivo de la visita era estándar: evaluar las condiciones domésticas y asegurarse de la seguridad de Joshua. En ese momento, el trabajador social no registró señales preocupantes. Según el informe oficial firmado el mismo día, en la casa de la familia H, todo estaba en orden. El trabajador social anotó que Mark y Danielle se comportaban amistosamente. Las condiciones de vida correspondían a la norma. La familia parecía cooperativa. Parecía que no había razón para más inspecciones, pero ya al comienzo del año escolar, el 1 de octubre de 2023, Joshua dejó de asistir a clases en la Ripley Middle School. Sus compañeros de clase y maestros no recibieron una explicación comprensible. En el expediente escolar de Joshua, que más tarde estuvo disponible para la investigación, se encontró un papel extraño con un certificado médico. En él se decía que Joshua supuestamente había sido enviado a tratamiento con su tía en Ohio y temporalmente no podía asistir a la escuela. El certificado estaba redactado ordenadamente, tenía una apariencia oficial e incluso contenía la firma de la enfermera escolar, Katy R. ¿Por qué los servicios sociales no iniciaron una nueva verificación cuando Joshua desapareció durante mucho tiempo de su campo de visión?
La respuesta pronto se hizo evidente. Los investigadores sacaron los archivos de las grabaciones telefónicas del Servicio Social Escolar. El 10 de octubre de 2023, el trabajador social llamó al número de casa de la familia H para aclarar la situación con la larga ausencia de Joshua. Mark mismo atendió el teléfono. Su voz sonaba tranquila, segura. Mark explicó al empleado que Joshua realmente estaba en Ohio, recibiendo tratamiento y pronto regresaría a la escuela. La grabación telefónica de esta conversación se conservó y confirmó las palabras de Mark. El trabajador social no vio razón para dudar y no envió una nueva verificación. Sin embargo, los investigadores notaron una inconsistencia en los documentos oficiales. El certificado del expediente escolar, supuestamente firmado por Kathy R., parecía sospechoso. Se ordenó urgentemente un examen grafológico y los resultados fueron inesperados. El examen mostró que la firma en el certificado coincidía completamente con la muestra de escritura de Danielle H., la madre de Joshua. Esto significaba que exactamente Danielle había falsificado el certificado médico para justificar la ausencia de Joshua en la escuela. Ahora se hizo claro que la familia intencionalmente aisló a Joshua del mundo exterior. La historia inventada sobre el tratamiento con la tía permitió a los esposos H ocultar completamente a Joshua de maestros, compañeros de clase y servicios sociales durante varios meses. Danielle fue la iniciadora de la falsificación de documentos. Sin embargo, quedó abierta la pregunta: ¿era ella la única participante de este plan? La enfermera escolar Kathy R., cuyo nombre figuraba en el certificado falsificado, automáticamente cayó bajo sospecha. La investigación consideró necesario verificar su posible participación en los eventos. Sin embargo, bastante rápidamente se estableció que Kathy, el 1 de octubre, cuando se emitió el papel falsificado, estaba de vacaciones legales, lo que no solo confirmaron documentos oficiales de la escuela, sino también testimonios de sus colegas. El día de la emisión del certificado, la enfermera Kathy se encontraba fuera de la ciudad. Su presencia física en la escuela era imposible. Así, la versión sobre la participación de Kathy R. en la falsificación del certificado médico fue completamente excluida. La enfermera no tuvo nada que ver con que su nombre fuera usado ilegalmente en papeles oficiales. La investigación cerró esta pista falsa y dirigió nuevamente la atención hacia la madre de Joshua. Mientras tanto, quedaba sin resolver aún un problema. ¿Por qué el trabajador social escolar, incluso después de la llamada formal del 10 de octubre, no insistió en un encuentro personal con Joshua? ¿No se aseguró personalmente de su salud? La ausencia de una nueva verificación se explicaba no solo por la llamada de Mark, sino también por aquella imagen perfecta inicial que la familia había demostrado en agosto. Entonces nada despertó las sospechas del trabajador social, y los aseguramientos de Mark en la conversación telefónica sonaron absolutamente convincentes. El trabajador social consideró la situación normal y no emprendió más acciones. Por parte de la familia H, todo parecía como si simplemente trataran de proteger a Joshua de preguntas innecesarias y atención. Sin embargo, ahora se hizo claro que detrás de estas intenciones aparentemente buenas se escondía algo más. La familia cerraba gradualmente, paso a paso, todos los contactos de Joshua con el mundo exterior. Documentos falsificados, la llamada con información falsa, la ausencia de una nueva verificación. Todo esto permitió a los esposos mantener completamente en secreto lo que ocurría en la casa durante meses. Los investigadores entendieron por primera vez claramente que el aislamiento de Joshua no era casual o una medida temporal. Danielle pasó conscientemente a la falsificación de documentos y Mark confirmó consciente y confiadamente información falsa. La familia estaba dispuesta a hacer mucho para que nadie interfiriera en su sistema cuidadosamente construido de secretos. Pero para qué los esposos escondían tan cuidadosamente a Joshua, aún permanecía poco claro. ¿Por qué fueron arrojadas la balanza de cocina y el cuaderno con cálculos de calorías en la bolsa de basura? El mismo día, el 18 de febrero de 2024, los investigadores continuaron metódicamente el examen del terreno alrededor de la casa de la familia H. La atención se dirigió a una serie de bolsas de basura que estaban ordenadamente apiladas junto a la pared trasera del garaje.
Entre la basura doméstica y los restos de comida se hizo un hallazgo extraño que cambió drásticamente la dirección de la investigación. En el fondo de una de las bolsas, la policía descubrió una balanza de cocina marca Salter que obviamente había sido arrojada recientemente. La balanza era electrónica, bastante precisa, con graduaciones claramente legibles. Durante el examen, los investigadores establecieron que el sello de la balanza no estaba dañado, lo que significaba que estaba en estado funcional. Junto a la balanza, en la misma bolsa de basura, se encontró un cuaderno escolar delgado que estaba rotulado con escritura femenina ordenada: Plan de comida. Al principio, los policías pensaron que había sido el diario de alimentación antiguo de alguien o listas de compras. Sin embargo, rápidamente se hizo claro que el cuaderno había sido usado de manera completamente diferente. Contenía cálculos precisos de calorías y porciones de varios productos. En varias páginas estaban listados con precisión ideal productos individuales, gramos y calorías. Una de las primeras entradas que atrajo la atención de los detectives fue una fórmula extraña. Frijoles 100 g, x 2 plus 600 kia da aso. Esta entrada fue acompañada por una nota corta hecha con bolígrafo rojo. No obedece. Reducir. La investigación se interesó inmediatamente por este detalle. Se hizo evidente que el cuaderno podría estar directamente relacionado con el estado de Joshua, pues su peso críticamente bajo ya había sido establecido por los médicos. Inicialmente, los investigadores consideraron la posibilidad de que los registros pudieran pertenecer a los propios padres. Quizás estaban siguiendo alguna dieta, pero ya los primeros datos del cuaderno permitieron entender que no se trataba de un adulto. Las porciones eran demasiado pequeñas, obviamente insuficientes para un organismo adulto. La primera pregunta que se hicieron los investigadores fue sobre la confiabilidad de la balanza encontrada. ¿Podría ser que la balanza estuviera defectuosa y la familia no se diera cuenta de la inexactitud de los cálculos? Para verificar este hecho, la balanza fue enviada a examen de laboratorio. Los resultados del análisis llegaron después de unas pocas horas. La desviación de las indicaciones de la balanza era menor al 1%. Esto excluyó la posibilidad de un error técnico. Esto significaba que todos los cálculos indicados en el cuaderno fueron hechos conscientemente por quienes los usaban. Después, la investigación decidió verificar si había señales de que la familia comprara productos específicamente según los cálculos encontrados. Así se descubrió un nuevo testigo, Terry S., vendedor de la tienda local Ripley Mart. Él recordaba muy bien cómo Daniel H. vino a la tienda el 5 de febrero y compró simultáneamente 24 latas de frijoles. La compra le pareció inusual y recordó sus palabras. Esto es todo lo que le corresponde. Esta frase ahora adquirió un significado completamente diferente. Estos nuevos detalles convencieron definitivamente a los investigadores de que se trataba exactamente de un control estricto de la alimentación de Joshua. Pero seguía siendo incomprensible por qué una evidencia tan importante y comprometedora había sido arrojada a la bolsa de basura. Alguien de los padres obviamente intentaba eliminar pruebas. Al inicio de la investigación, los policías plantearon cautelosamente la hipótesis de que el cuaderno encontrado podría ser viejo y no tener nada que ver con Joshua. Posiblemente los esposos H. mismos practicaban una dieta estricta y hacía tiempo habían dejado de usarla. Sin embargo, esta versión perdió rápidamente sentido cuando los investigadores notaron en las últimas páginas del cuaderno las fechas de las entradas. Eran frescas, completamente actuales. Al final del día, los criminalistas tomaron definitivamente huellas dactilares del cuaderno y las compararon con la base de datos. El resultado era esperado, pero no por eso menos preocupante. En las páginas con cálculos de porciones se establecieron claramente las huellas dactilares de Daniel y Mark. El examen confirmó que las últimas entradas fueron hechas solo 2 días antes de esa mañana, cuando Joshua fue encontrado en el ático. Así, los investigadores obtuvieron por primera vez no solo confirmación indirecta, sino directa de que ambos padres participaron conjuntamente en la limitación estricta de la alimentación de Joshua. El cuaderno Plan Alimentario
arrojado a la basura y la balanza Salter se convirtieron en las últimas y más importantes pruebas que conectaron definitivamente a Daniel y Mark con la causa de la tragedia. Ahora la policía no dudaba de que estos no eran simplemente casualidades o coincidencias inexplicables. Los esposos H llevaban conscientemente un control detallado de cuánta comida recibía Joshua y reducían intencionalmente esa cantidad. Este descubrimiento llevó la investigación a una nueva fase. Solo quedaba entender una cosa: ¿por qué los padres controlaban tan metódicamente su alimentación y qué exactamente querían lograr con eso? Después de casi un año de investigaciones y procedimientos judiciales, el Tribunal del Distrito Brown comenzó el 30 de enero de 2025 con el anuncio del veredicto final en el caso de Mark y Daniel H. Desde el momento de las primeras declaraciones hasta el discurso final del fiscal, todas las pruebas y todos los indicios habían sido examinados atentamente. Ahora el tribunal ya no tenía dudas. Todo lo que pasó con Joshua no fue casualidad, sino acciones conscientes y conjuntas de ambos padres. El juez enumeró lentamente las pruebas y conectó cada eslabón de la cadena que había llevado a la tragedia. El primero fue el recibo de la tienda Lowe's y el ADN descubierto en el candado de la cadena de bicicleta. La investigación confirmó que exactamente Mark había comprado la cadena ya en el verano de 2023 y exactamente él la había fijado a la cama. Confirmación de esto fue la cicatriz fresca en la piel de Joshua, que se formó exactamente por el uso múltiple de la cadena en los últimos días de su vida. El segundo eslabón estaba conectado con los documentos escolares falsificados. La investigación estableció que, exactamente, Daniel personalmente había falsificado la firma de la enfermera escolar en el certificado para ocultar la verdadera situación ante los servicios sociales y maestros. La grabación de la llamada telefónica que Mark hizo el 10 de octubre de 2023 confirmó definitivamente el aislamiento intencional de Joshua. El tribunal enfatizó que los padres actuaron juntos. Cada uno por su lado ayudó a crear la ilusión de que en su casa todo estaba en orden. El tercer y decisivo eslabón estaba conectado con la balanza de cocina encontrada y el diario alimentario. El cuaderno detallado con cálculos de calorías y limitaciones estrictas de porciones se convirtió en la prueba principal de que la emaciación de Joshua no fue casualidad y no fue resultado de una enfermedad. El registro del vendedor de la tienda Ripley Mart sobre la compra de 24 latas de frijoles y las palabras de Daniel de que esto es todo lo que le corresponde fueron decisivos para el tribunal. El examen oficial confirmó la precisión de la balanza y excluyó cualquier error técnico. Solo quedaba un momento que necesitaba explicación: los 70 minutos de tiempo libre de Mark en la tarde del 12 de febrero de 2024. Esta ventana de tiempo encajaba completamente en ese periodo en el que, según conclusión de expertos, Joshua fue nuevamente atado con la cadena a la cama. El tribunal confirmó oficialmente que Mark hizo esto antes del inicio de su turno en la fábrica química, y Daniel, que permaneció en la casa, continuó su papel en el control de la alimentación y estado de Joshua. Cuando el juez pasó a la parte final del veredicto, la tensión en la sala aumentó notablemente. Hasta ese momento, Mark mantuvo absoluta calma. Sin embargo, al mencionar la sentencia, de repente se levantó de un salto y gritó: «Los débiles se preparan para la vida». Intentó abalanzarse hacia adelante, pero fue inmediatamente detenido por la escolta del tribunal. Daniel se sentó en ese momento inmóvil, solo bajó silenciosamente la cabeza y no intentó intervenir. Más tarde, en su última palabra, explicó brevemente sus acciones. Tenía miedo de los servicios sociales. El juez hizo una breve pausa. Después continuó la lectura del veredicto final. Se enfatizó que las acciones de ambos padres fueron coordinadas y completamente conscientes. Mark inició el régimen estricto del llamado endurecimiento, y Daniel controló y apoyó cuidadosamente este régimen, fijando todo en el cuaderno y supervisando la cantidad de comida, limitando estrictamente las porciones de Joshua. Finalmente, el tribunal condenó a Mark H. a 30 años de privación de libertad con la posibilidad de libertad condicional anticipada, no antes de 25 años.
Daniel H., recibió 25 años de prisión con la posibilidad de revisión de su caso después de 20 años. El juez enfatizó por separado que a través de la investigación se excluyeron definitivamente cualquier sospecha contra Evan M., el hermanastro mayor de Joshua, así como contra la enfermera escolar Kathy R., quienes fueron involucrados en los eventos exclusivamente por culpa de los padres. Sin embargo, quedó fuera de la investigación oficial otra línea que nunca fue pronunciada directamente en los procedimientos judiciales. La investigación consideró la posibilidad de que este podría no haber sido el primer caso de tales medidas educativas en la familia. Hubo testimonios no confirmados respecto a la hermana mayor de Joshua. Sin embargo, todos los intentos de probar esto documentalmente fracasaron. El tribunal no tenía suficientes fundamentos para una consideración oficial, y esta línea fue dejada sin anuncio. El procedimiento judicial terminó de manera breve y sobria. Ninguno de los presentes habló una palabra más. Después del veredicto, los esposos H. fueron llevados fuera de la sala por diferentes puertas, sin encontrarse con las miradas. Los espectadores comenzaron a abandonar silenciosamente la sala del tribunal, entendiendo que la tragedia de Joshua no fue casualidad, sino un plan cruelmente calculado, pensado y realizado por aquellos que más que todos los demás deberían haberse preocupado por él. Un hoyo en la tierra. Precisamente esta frase se convirtió en el punto de partida de una investigación que conmocionó todo el pueblo de Carcaso durante el verano de 2024. ¿Qué se ocultaba en la tierra bajo el patio tranquilo y discreto del vecino anciano que todos conocían simplemente como Bill? Los lugareños ni siquiera podían imaginar hasta dónde los llevaría esta historia. Carter Hill desapareció la noche del 17 de junio de 2024, a las 17:42. Esto lo registró exactamente la cámara del timbre de la familia Hill. En la grabación, Carter se acerca lentamente a la valla del vecino, William Bill Crawford, viudo de 67 años, que vive en Carcaso desde hace más de 20 años. El niño tenía 11 años. Había venido a devolver un balón de fútbol que había volado accidentalmente por encima de la valla. En el video se ve cómo cruza cuidadosamente la cancela y desaparece del encuadre. Después, como un vacío, la nada y el silencio. Los policías llegarán al lugar solo unas horas después. Inicialmente nadie piensa en un crimen. El pequeño pueblo de Saskatchewan estaba acostumbrado desde hace tiempo a que los niños fueran de visita sin avisar. Pero esta vez, algo claramente no está bien. Cuando los policías y voluntarios comienzan la inspección del terreno de Bill, la atención se ve atraída por un extraño hallazgo en la hierba cerca de la cancela. Allí yace un pequeño puñado de arcilla rojiza y húmeda. A primera vista, nada especial. Pero tales suelos simplemente no existen en Carcaso. ¿De dónde salió esta tierra inusual? Nadie puede dar una respuesta inmediata y la pista queda sin explicación. Mientras la gente trata de entender el asunto de la arcilla, los testigos hablan de otro hecho extraño. A las 18:07, 2 adolescentes de las casas vecinas vieron pasar un camión de DHL. En un día normal esto no habría sido sospechoso, pero esa noche el pueblo parecía casi desierto. Hacía calor, bochorno, casi nadie en las calles, y el camión podría haberse llevado a alguien completamente desapercibido. Las primeras sospechas surgen inmediatamente. La sospecha más obvia recae sobre el vecino Bill. Él fue el último en ver a Carter, y precisamente su territorio se convirtió en el lugar donde se perdió el contacto con el niño. A pesar de esto, los lugareños no están dispuestos a acusar al viejo viudo que había vivido tranquila y respetuosamente al lado durante tantos años. Bill mismo habla con la policía sin tensión ni miedo, repitiendo calmada y confiadamente. Simplemente recuperó el balón y Carter se fue a seguir jugando. La policía no tiene motivos para arrestar al vecino anciano sin pruebas. Sin embargo, también aparece otro rumor, retomado por los lugareños. Supuestamente el conductor del camión de larga distancia pudo haberse detenido y llevarse a alguien que simplemente estaba cerca. La historia rápidamente gana popularidad.
Parece simple y comprensible para los habitantes locales, pero por ahora no tiene confirmaciones, aparte de las palabras de los adolescentes. Los policías no ignoran este rumor, pero son escépticos al respecto. Mientras no haya pruebas, son solo conversaciones. Un par de días después aparece otra pista. Los voluntarios, inspeccionando los alrededores, encuentran en la carretera una bota de fútbol infantil, exactamente como la que usaba Carter. La prensa rápidamente se hace eco del hallazgo, difundiendo la versión del secuestro por el camionero. Esta teoría parece simple y lógica. El conductor se detuvo, se llevó al niño que casualmente estaba cerca y se fue. La bota. Como una confirmación de esta historia. Los investigadores son cautelosos. Entienden, las pistas pueden ser engañosas y la bota estaba colocada demasiado convenientemente en un lugar visible. No se apuran a sacar conclusiones, pero tampoco descartan completamente la versión. La policía registra el hallazgo y lo envía a pericia. Mientras tanto, la historia del camionero se mantiene en rumores y a los policías les faltan testimonios claros o pruebas en video. Llega el 29 de junio, casi 2 semanas desde la desaparición de Carter. Un perro de servicio de la RCMP hace una ronda por el terreno de Bill. El animal se pone nervioso, corre a lo largo de la pared trasera de la casa y de repente se detiene bruscamente. El perro muestra claramente un lugar. Se sienta y comienza a gemir suavemente. Esta es la señal. Aquí hay algo. El guía del animal marca en el suelo el área con tierra recién excavada. Siente. Finalmente están cerca. Pero los policías no pueden simplemente comenzar a cavar. La ley requiere una autorización oficial del tribunal, una orden de allanamiento. El trámite de los papeles se extenderá al menos hasta la mañana, y durante este tiempo puede pasar cualquier cosa. Toda esta noche se convierte en la más difícil para los investigadores. Están cerca de la verdad, pero no pueden tocarla ahora mismo. Los lugareños no saben nada de estos últimos hallazgos de la policía. Siguen susurrando y debatiendo sobre qué pasó la noche del 17 de junio. Un hoyo en la tierra. Una frase que ya se ha extendido por el pueblo, pero nadie puede siquiera imaginar cuán literalmente describe lo que espera a todos por la mañana, cuando las fuerzas del orden finalmente obtengan la orden y tomen las palas en sus manos. La noche queda como la única barrera entre ellos y esa misma verdad que ya lleva 2 semanas oculta bajo tierra. ¿Por qué la víspera de la desaparición de Carter, el vecino Bill Crawford compró en la ferretería local varias hojas grandes de contrachapado y una gruesa lámina plástica enrollada? Los policías rápidamente solicitan los registros y obtienen el recibo. Fecha de compra: 16 de junio de 2024. Exactamente un día antes de la desaparición del niño. Estos materiales claramente no estaban destinados para reparaciones domésticas ordinarias, y mucho menos para la vida cotidiana. La investigación adquiere un tono completamente nuevo. Mientras los lugareños continúan discutiendo rumores y versiones, la investigación ya ha dado un paso adelante. Ahora su atención está firmemente fijada en la figura mismo de William Crawford, hombre tranquilo, poco hablador, que vive solo desde hace tiempo. La cotidianidad y discreción, que antes se percibían como una virtud, ahora parecen sospechosas y aterradoras. En el patio de Crawford trabaja un grupo de criminalística. Bajo el estricto control de la policía investigan el garaje, el cobertizo y una pequeña extensión que el vecino usaba como taller. Precisamente aquí, en la esquina, los operativos encuentran 2 palas. En una de ellas, rastros de esa misma arcilla rojiza húmeda que fue descubierta cerca de la cancela el día de la desaparición de Carter. La coincidencia está excluida. Es exactamente la misma tierra, claramente traída de algún lugar especialmente. Cuando el policía pregunta directamente sobre la compra del contrachapado y el plástico, el vecino no muestra inquietud exterior y responde tranquilamente que el contrachapado era necesario para reparar el piso. Supuestamente en una de las habitaciones las tablas viejas habían comenzado a crujir e iba a reforzar las vigas. Una cosa normal para una casa vieja, explica a los investigadores. Sin embargo,
La policía ya sabe que el piso de la casa no ha sido tocado en al menos 15 años. Los investigadores examinan cuidadosamente las habitaciones, verifican el estado de las tablas y entienden: Bill Crawford mintió. Las tablas están en perfecto estado, ni una sola huella de reparación. ¿Por qué mintió? Aún no está claro, pero la mentira ahora ya está oficialmente registrada. Las pistas lenta, pero seguramente se acumulan contra el vecino anciano. El investigador precisa los detalles con Crawford una y otra vez. Este confirma con moderación sus palabras, repitiendo que el contrachapado está en el garaje y la lámina ni siquiera está desempacada. La policía efectivamente encuentra estos materiales en el garaje, intactos, como dice el vecino. Pero ¿por qué fueron necesarios exactamente un día antes del incidente? Queda poco claro. La investigación comienza a dudar. Tal vez esta compra sea solo una coincidencia, pero la mentira sobre la reparación del piso ya no permite a la policía confiar tan fácilmente en Crawford. Paralelamente verifican los rumores surgidos entre los vecinos. Una mujer que vive enfrente afirma que tarde en la noche del 17 de junio escuchó en el terreno de Crawford un llanto silencioso, parecido a una voz infantil. La policía toma en serio las palabras de la vecina y la lleva a un interrogatorio oficial. Un día después, la mujer ya no está tan segura de su testimonio. Dice que el sonido pudo haberlo emitido un gato y ahora no está segura de nada. La investigación nota esto como una pista falsa y la deja de lado. No se han identificado otros testigos de sonidos o comportamiento inusual de Crawford durante la noche. La versión de la vecina con el llanto infantil no se confirma. La policía considera esta pista poco convincente y la cierra. La testigo firma el protocolo de que ahora no puede estar segura de sus palabras. Esta versión se atribuye a los nervios y miedos de los habitantes locales, captados por la ansiedad y las suposiciones. Los investigadores regresan al terreno y casa de Crawford. Habiendo obtenido la orden oficial número RCMP 2246 SSK del juez de distrito de Saskatchewan, la policía comienza un allanamiento completo de la casa y el sótano. El sótano es viejo, con suelo de tablas, que parece intacto desde hace muchos años, pero los operativos sienten intuitivamente que precisamente aquí hay que buscar respuestas. El 1 de julio, temprano por la mañana, el equipo de trabajo quita las pesadas tablas del piso del sótano. Abren cuidadosa y lentamente la cubierta y los recibe un espectáculo extraño. Bajo el entarimado está ubicado un tubo vertical de polietileno, exactamente como el que compró Crawford. Dentro de él, arcilla suelta, absolutamente idéntica a la encontrada anteriormente en la pala y cerca de la valla. Los investigadores están tensos al extremo. El tubo claramente fue excavado recientemente y preparado para algo concreto. Comienzan cuidadosamente a quitar la tierra, capa por capa, meticulosa y cautelosamente, como siempre hacen los criminalistas. En el local hay silencio. Solo se oye la respiración y los sonidos con que la tierra cae sobre el contrachapado. Sin embargo, después de varias horas, cuando la arcilla está completamente quitada, llega una comprensión inesperada y aterradora. El tubo plástico está completamente vacío. Abajo no hay nada. Aquello para lo que se preparaban los investigadores, lo que esperaban ver, no fue encontrado. Ahora ante ellos simplemente hay un hoyo vertical vacío, cuidadosamente preparado. ¿Pero para qué? Incomprensible. La investigación nuevamente se encuentra en un callejón sin salida. Crawford claramente oculta algo, pero las pistas aún son insuficientes para acusarlo directamente de algo grave. Y lo más importante, Carter desaparecido no ha sido encontrado. Nadie entiende dónde está y por qué este tubo en el sótano resultó vacío. Ahora el foco de la policía inevitablemente se desplaza de vuelta hacia la familia Hill, aquellos que vieron a Carter por última vez antes de la desaparición. Tal vez allí se encuentren las respuestas faltantes que por ahora evitan tan obstinadamente a los investigadores. ¿Por qué el padre de Carter, Mark Hill, borró el video del timbre exactamente una hora antes de que el investigador entrara por primera vez a su casa? Inmediatamente después de que la policía descubriera el vacío en el hoyo plástico en casa de Crawford,
La atención se desplaza bruscamente hacia la familia Hill. Los investigadores notan un hecho extraño. Alrededor de la 1 de la madrugada del 1 de julio, Mark Hill, el padre del niño desaparecido, borró la grabación de la cámara del timbre. Este paso parece inapropiado y sospechoso precisamente ahora, cuando cada prueba se vuelve decisiva en la investigación. Los detectives inmediatamente se contactan con el servicio de atención al cliente de la empresa que proporciona servicios de almacenamiento de grabaciones de video. En el registro de la cuenta está claramente indicado: el archivo fue borrado a la 1:12 de la madrugada. Mark es convocado urgentemente a interrogatorio, y ahora su estatus pasa a la categoría de sospechosos. Cuando Mark aparece en el interrogatorio se ve tenso y evita la mirada del investigador, pero gradualmente el hombre revela las razones del borrado del archivo. Afirma que borró la grabación no por un motivo criminal, sino exclusivamente por vergüenza. Supuestamente en el video él trata demasiado duramente a su hijo, discute, alza la voz. Mark trata de convencer al investigador de que borró la grabación exclusivamente por sentimiento de culpa, no queriendo que alguien lo viera así. La investigación no está dispuesta a creer al padre por su palabra. En la empresa que proporciona el servicio de almacenamiento, la grabación es rápidamente restaurada, a pesar del borrado por el usuario. Los investigadores inmediatamente estudian las imágenes para confirmar o refutar el testimonio de Mark. La visualización de la grabación cambia radicalmente la dirección de la investigación. En el video se ve claramente cómo a las 17:35 Mark Hill efectivamente está parado en el porche de la casa y alza la voz a su hijo. Carter está parado a unos pasos del padre. Escucha en silencio, pero después de un par de minutos se da vuelta bruscamente y huye con el balón en las manos. El padre mira con irritación hacia donde se fue. Luego cierra la puerta de golpe. En el reloj de la cámara son las 17:38. Luego se ve como Carter se acerca a la valla de Bill Crawford, probablemente habiendo decidido devolver el balón volado al vecino, después de lo cual pasa a su territorio. En esto termina la grabación, cortándose en el momento más interesante, donde Carter desaparece del encuadre. La cronología se confirma y corresponde a las conclusiones previas de la policía. La coartada del padre a las 18:15 también se confirma. En ese momento ya está llamando a la policía, habiendo notado que su hijo lleva demasiado tiempo ausente. Así, el padre formalmente es retirado de la lista de sospechosos. Los investigadores se aseguran de que Mark Hill efectivamente no está involucrado en la desaparición de su hijo, aunque su acción inicial de borrar la grabación queda registrada como un intento de ocultar una disputa familiar. En la prensa ya han aparecido artículos con titulares de que la familia Hill supuestamente oculta alguna información importante. Los tabloides comienzan a publicar notas bajo el título Ocultamiento familiar. Los investigadores de la RCMP se ven obligados a hacer una declaración oficial, refutando esta versión. Indican claramente la inconsistencia de los códigos de tiempo en la versión expresada por la prensa. La pista de los tabloides se cierra rápidamente, ya que contradice la grabación oficialmente confirmada. El asunto de la familia Hill queda definitivamente cerrado. Sin embargo, en ese mismo video restaurado, en la esquina lejana del encuadre, entre los árboles densos detrás de la casa, los operativos notan un nuevo detalle que habían pasado por alto anteriormente. Una silueta apenas distinguible de un gran camión con la coloración amarillo-roja característica de DHL se mueve lentamente a lo largo de la calle trasera del pueblo. Es ese mismo camión del que hablaban anteriormente los adolescentes. Entonces la policía había tratado sus palabras con precaución, atribuyéndolo a fantasía y suposiciones. Pero ahora el hecho está registrado por la cámara y no admite duda. Los tiempos coinciden perfectamente. El camión se mueve lentamente y claramente se detiene, antes de volver a arrancar y desaparecer detrás de los árboles. Esto cambia bruscamente el curso de la investigación y da peso a la versión anteriormente considerada fantasiosa del secuestro por el conductor del camión de larga distancia. Precisamente ahora los investigadores entienden que no podrán avanzar mientras no encuentren al mismo conductor del camión. La siguiente tarea, establecer su identidad, rastrear la ruta y entender por qué el camión se encontraba precisamente aquí,
en un momento tan inusual. Para los investigadores ahora una cosa está clara. El conductor del camión, que anteriormente parecía un fantasma, ahora se convierte en la figura más importante de la investigación. Ahora la investigación debe girar en una dirección absolutamente nueva, siguiendo al escurridizo camionero. Las siguientes respuestas solo pueden ser encontradas en él. ¿Por qué el conductor del camión DHL afirma que vio a un hombre anciano tirando algo envuelto en una bolsa en los arbustos cerca de la carretera? ¿Y cómo se relaciona esto con la desaparición de Carter? Los policías inmediatamente se dirigen a la oficina de la empresa de transporte DHL en la ciudad más cercana. Su objetivo es claro: hablar con ese mismo conductor cuyo camión registró claramente la cámara de la familia Hill. Anteriormente, la versión con participación del camión parecía una suposición de los habitantes locales. Sin embargo, ahora, cuando el mismo conductor se convierte en un testigo importante, la policía toma en serio sus palabras. El conductor, un hombre de mediana edad, se ve preocupado y dice que él mismo decidió contactar a la policía después de que las noticias sobre Carter se extendieran por la región. Recuerda esa noche con una claridad inesperada, aunque normalmente sus días pasan igual y aburridos. Los datos de la lista de seguimiento del camión, obtenidos de DHL, confirman sus palabras. La máquina efectivamente pasaba cerca del pueblo de Spiritwood a las 18:53. Esto corresponde completamente a la cronología de la desaparición de Carter. Además, el hombre proporciona a la policía la grabación de su videoregistrador personal instalado en el parabrisas. La grabación es borrosa y crepuscular, pero en ella se ve claramente cómo en la luz de los faros en el arcén de la carretera está parado un hombre. Lleva sombrero, está encorvado, no se ve la cara. Al lado de él se ve claramente una pala. En las manos del desconocido, un paquete que arroja brusca y torpemente a los arbustos densos. Los policías miran atentamente la grabación una y otra vez. No hay dudas. No es un transeúnte casual. Los investigadores inmediatamente relacionan este episodio con la figura del vecino Bill Crawford, que ya ha suscitado repetidamente preguntas y sospechas, aunque formalmente su participación aún no está probada. Los operativos inmediatamente regresan a Crawford y nuevamente lo convocan a interrogatorio. En la comisaría el vecino se ve calmado, aunque claramente cansado por lo que está pasando. El investigador sin preámbulos pregunta directamente dónde exactamente se encontraba la noche del 17 de junio y qué hacía después de las 17:30. Crawford, como antes, afirma confiadamente que después de recibir el balón de Carter, no volvió a salir de casa. Afirma que pasó la noche viendo televisión y se acostó temprano, pero ahora la policía dispone de nuevas pistas y pruebas, y sus palabras parecen cada vez menos convincentes. Sin embargo, hay un detalle importante. El tiempo indicado por Crawford solo coincide parcialmente con lo que está en la grabación de video del conductor de DHL. Según la afirmación del conductor, al desconocido con sombrero lo vio mucho más tarde, ya después de las 18:30. Esto permite a Crawford mantener la incertidumbre. Niega categóricamente cualquier salida de casa después de las 17:30, y la policía por ahora no tiene pruebas directas de sus palabras o su refutación. Mientras tanto, otra pista se convierte en motivo de dudas. La policía encuentra cerca de ese mismo tramo de carretera una zapatilla deportiva infantil, una bota de fútbol. A primera vista, el hallazgo parece importante y directamente relacionado con la desaparición de Carter. Pero la pericia, realizada por el laboratorio de la RCMP, rápidamente quita cualquier sospecha. El tamaño de la bota es claramente mayor que el que usaba Carter. El calzado es prácticamente nuevo, no tiene huellas de uso y, lo más importante, ningún marcador de ADN del niño en ella. Los investigadores constatan confiadamente: la bota fue colocada intencionalmente para confundir la investigación y crear la apariencia de otro escenario de secuestro. Esta pista se cierra definitivamente, pero abre una nueva línea preocupante de investigación. Alguien específicamente trata de desviar a la policía del camino correcto. Precisamente aquí se vuelve comprensible que el asunto no está en absoluto en un error casual o una coincidencia ridícula. La investigación registra claramente este momento.
Alguien colocó el calzado, tratando de llevar a la policía hacia la versión del secuestro por un desconocido, camionero u otra persona casual. Esta es una acción consciente, calculada para arrastrar a la policía por un camino falso. Y los investigadores entienden que detrás de este acto está precisamente aquel que realmente sabe qué pasó la noche del 17 de junio. Ahora toda la concentración de atención nuevamente regresa a la personalidad de Bill Crawford. Él una vez más se convierte en el objeto principal de la investigación. Ahora ya no simplemente un sospechoso, sino una persona de quien exigen explicaciones concretas y claras. Porque la silueta grabada por el conductor del camión se parece demasiado a su figura, y la pala encontrada coincide perfectamente con la que estaba en su taller. Los investigadores registran cuidadosamente todas las nuevas circunstancias, entendiendo que cada acción de Crawford ahora adquiere un significado especial. Y aunque por ahora no hay pruebas directas contra él, cada vez más pistas indirectas se alinean en una cadena lógica que lleva precisamente a él. Llega la etapa crítica de la investigación, donde cualquier nuevo detalle es capaz de cambiar completamente su curso. Los policías entienden, ahora están parados en el umbral de ese momento cuando la verdad o se manifestará definitivamente o se ocultará en las sombras para siempre. Y la pregunta principal, ¿quién exactamente y por qué trataba cuidadosamente de desviar la investigación del camino correcto? Ahora inevitablemente obliga a los policías a volver y mirar más de cerca la vida y comportamiento del vecino anciano que, tal vez, sabe sobre esa noche mucho más de lo que jamás contó. ¿Cómo pudo Bill Crawford trasladar algo voluminoso y pesado por su terreno si afirma que en la noche de la desaparición de Carter no salió para nada de casa? La víspera, los investigadores entendieron claramente que la bota colocada era un intento de dirigir la investigación por una pista falsa. Ahora la atención nuevamente se enfoca en el terreno de Crawford, y ya temprano en la mañana del 3 de julio los expertos criminalistas comienzan un nuevo examen de su territorio. Ahora a los policías les interesan incluso los detalles más pequeños, aquellos a los que antes nadie prestaba atención. A la luz del día, en la tierra blanda del terreno son claramente visibles líneas finas, 2 surcos paralelos. Los policías entienden. Son las huellas de una carretilla de jardín que el vecino anciano usaba frecuentemente para trabajar en el terreno. Las huellas claramente van desde la entrada al sótano de la casa hasta el extremo lejano del huerto. Los investigadores miden la distancia, exactamente 14 metros. La carretilla de jardín encontrada en el cobertizo de Crawford se verifica inmediatamente. Según las especificaciones del fabricante, puede soportar una carga de hasta 100 kilogramos. Para trasladar un objeto pesado es el medio ideal. Los policías lenta pero seguramente reconstruyen el cuadro de lo ocurrido. Ese mismo día, la policía recibe una nueva pista importante que confirma sus sospechas. Un adolescente de la casa vecina accidentalmente grabó en el teléfono un video nocturno. El chico lanzaba fuegos artificiales alrededor de las 3 de la madrugada y accidentalmente filmó el terreno vecino que pertenece a Crawford. En la grabación, hecha a las 2:40, se ve como en la oscuridad completa se enciende una pequeña linterna. Bajo la luz de la linterna se distingue claramente la figura de Crawford que hace esfuerzos considerables, rodando ante él un objeto pesado en esa misma carretilla de jardín sobre tablas de madera puestas en el suelo. La grabación de video es corta y granulada, pero suficientemente clara para confirmar que Crawford conscientemente mintió a la investigación. Ahora sus afirmaciones de que no salió de casa después de las 17:30 son oficial y completamente refutadas. Los investigadores rápidamente analizan la posibilidad de ver las acciones de Crawford desde el lado de los vecinos, pero la casa ubicada a la derecha estaba vacía toda la semana. La familia se había ido de vacaciones. Esto significa que Crawford fácilmente pudo trasladar cualquier objeto por su terreno sin temer ser visto por extraños. La policía nuevamente convoca a Crawford a interrogatorio. Sin embargo, ahora sus respuestas se volvieron aún más evasivas y cautelosas. El vecino anciano continúa insistiendo que no recuerda nada sobre traslados durante la noche. Según sus palabras, si usó la carretilla, fue solo de día, para trabajos de jardín. Sin embargo, las pruebas directas ya no le dan la posibilidad de continuar negando lo obvio. Los investigadores nuevamente examinan cuidadosamente el lugar
a donde llevaban las huellas de la carretilla. En la esquina lejana del huerto se descubre una pequeña capa fresca de tierra. Los operativos inmediatamente comienzan a cavar en ese lugar, clasificando cuidadosamente el suelo. Sin embargo, después de varias horas de trabajo tenso se vuelve claro. En este lugar no hay nada. El parterre está vacío, ningún resto, ninguna huella de Carter. La versión del entierro de algo en el huerto de Crawford resulta falsa. El suelo está verificado. Los criminalistas están seguros. Aquí nadie enterró nada. Todo solo dice que la tierra aquí fue removida muy recientemente. ¿Pero para qué? Si no es para ocultar pistas. La policía aún no tiene respuesta a esta pregunta. Sin embargo, los investigadores entienden que el viejo vecino claramente trataba de ocultar algo y confundir la investigación una vez más. La versión del entierro en el huerto se cierra oficialmente y todas las fuerzas ahora se dirigen a otro escenario posible. El perro de servicio, nuevamente atraído a las búsquedas, examina atentamente el terreno de Crawford. De repente, el animal muestra un interés especial por una vieja escotilla de huerto que lleva a un pequeño tubo de drenaje. Los policías rápidamente abren la escotilla y verifican cuidadosamente el contenido del tubo. Sin embargo, está vacío. Ni restos, ni otras huellas hay. Sin embargo, el análisis de laboratorio del suelo tomado del tubo de drenaje muestra coincidencia con la tierra encontrada anteriormente en el sótano de Crawford. Esto significa que el objeto trasladado durante la noche claramente estaba cubierto con esa misma arcilla rojiza que los policías descubrieron al comienzo de la investigación. Ahora, ante los investigadores surge una nueva versión. Crawford trasladó el objeto no fuera del terreno, sino que nuevamente lo escondió dentro de su casa. La policía entiende que nuevamente es necesario obtener una orden oficial para un allanamiento detallado repetido de la casa. Las verificaciones previas pudieron haber pasado por alto algo importante, posiblemente oculto en un lugar más secreto. La investigación está segura de que la clave del enigma de la desaparición de Carter se encuentra precisamente dentro de la casa donde vivía el vecino anciano. Crawford silenciosamente regresa a casa, acompañado por miradas policiales llenas de desconfianza y firme intención de conocer la verdad. Parece que él mismo comienza a darse cuenta de cuán cerca están los operativos de la solución de su secreto cuidadosamente ocultado. Llega la noche. La policía nuevamente está esperando la orden, que ahora parece el único obstáculo entre ellos y la respuesta definitiva, capaz de revelar el misterio que ha agitado la pequeña ciudad de Carcasso por más de 2 semanas. ¿Por qué 2 adolescentes locales tan inesperadamente borraron su transmisión en vivo nocturna del servicio popular exactamente el día en que desapareció Carter? Los investigadores desde hace tiempo se han acostumbrado a prestar atención a las casualidades, especialmente cuando hay demasiadas en un caso. La mañana del 4 de julio comienza para los detectives con otro hallazgo relacionado con los vecinos de Bill Crawford, 2 estudiantes de secundaria que viven a 2 casas de su terreno. En la noche de la desaparición de Carter organizaron una transmisión en línea en un servicio de streaming, pero por la mañana, por alguna razón, se apresuraron a borrar la grabación. En condiciones de búsqueda masiva y atención aumentada de la policía, tal acción parece, suavemente hablando, sospechosa. Los policías, por supuesto, solicitaron una copia de este video al servicio. El video lo obtuvieron rápidamente. Las empresas siempre conservan copias de archivos borrados, aunque los adolescentes claramente no pensaron en esto. Al principio los investigadores no ven nada inusual. Transmisión juvenil típica, risas fuertes, bromas, filmación descuidada con teléfono. Pero después de unos minutos de visualización, el sonido se vuelve más silencioso, como si los chicos específicamente estuvieran escuchando algo en el patio. Precisamente en este momento los detectives detienen la grabación y amplifican el sonido. Los especialistas en análisis de audio conectan el equipo y de repente sobre el fondo de ruidos y voces lejanas distinguen claramente una voz fina, débilmente audible, pronunciando una frase corta: Denagua. Pausa en la oficina del investigador, larga, pesada, tensa. No puede haber dudas. La voz pertenece a Carter. La pericia de audio confirma esto con una probabilidad de casi 100%.
El niño en ese momento, la noche del 17 de junio, claramente estaba vivo y se encontraba en algún lugar cerca, posiblemente muy cerca del lugar desde donde se llevaba la transmisión. El interrogatorio de los adolescentes pasa rápida y tensamente. Los chicos no están acostumbrados a tratar con la policía y están visiblemente nerviosos. Uno de ellos, más hablador, inmediatamente explica por qué decidieron borrar el video por la mañana. Dice que lo hizo por las palabras del mismo Crawford. El vecino anciano, según las palabras del chico, estaba irritado por el ruido y una vez declaró que si los muchachos continuaban comportándose ruidosamente por las noches, él les cortaría el internet. Para los adolescentes esto resultó ser una amenaza suficientemente seria como para borrar la grabación, incluso sin revisarla. Los policías entienden que estos dos adolescentes no son culpables, simplemente asustados y resultaron ser testigos involuntarios. Pero esto no anula el hecho de que los muchachos registraron el momento clave de toda la historia. Ahora hay prueba de que Carter estaba vivo en las primeras horas después de su desaparición. Y además, claramente se encontraba en el sótano, ya que los especialistas en audio identifican precisamente el eco característico del sótano. Uno de los investigadores revisa el video cuadro por cuadro, siguiendo atentamente cada movimiento y detalle en la imagen. No puede librarse del pensamiento de que puede pasar por alto algo importante. El video es granulado, tembloroso, indescifrable, pero de repente su mirada se detiene en una mano que accidentalmente brilló en el cuadro. El investigador amplía la imagen y se queda inmóvil. En la muñeca se ve claramente un brazalete fino. Es un brazalete de campamento plástico con una inscripción única que daban a los niños hace 2 años, en el verano de 2022. Los padres de Carter inmediatamente confirman: sí, exactamente ese brazalete su hijo nunca se lo quitaba y lo llevaba constantemente como recuerdo de los días alegres de verano. Ahora este detalle confirma definitivamente la autenticidad del video y las palabras de los adolescentes. Pero incluso con tales pruebas sólidas, la policía tiene dudas. El comentario bajo la copia restaurada del video dice: esto es una puesta en escena. Los chicos simplemente tratan de atraer atención. Los detectives verifican atentamente a los adolescentes, averiguando cada detalle de su vida y conocimiento con Carter. Pero pronto se vuelve claro que no hay signos de complot o puesta en escena intencional. Los chicos están asustados y sinceramente conmocionados por su participación en el caso, habiendo resultado ser testigos casuales de una situación en la que claramente no querían encontrarse. La pista falsa con la puesta en escena y el deseo de atraer atención se cierra completamente, y la policía oficialmente retira de los adolescentes cualquier sospecha. Ahora los detectives están ante la puerta de Crawford, quien nerviosamente observa lo que pasa desde detrás de la cortina en la ventana. Ahora no hay dudas de que esa noche él de alguna manera interactuó con Carter. La misma presencia del niño en el terreno del vecino en las primeras horas después de la desaparición ya está probada oficialmente. Carter pedía agua. Significa que el vecino probablemente incluso cuidaba de él, al menos mínimamente. ¿Pero con qué propósito? Ahora los policías no se hacen esta pregunta en voz alta. Saben que deben obtener una orden inmediatamente. El juez ya está advertido. Los papeles pasan rápidamente por los canales formales. Y mientras tanto, los investigadores y expertos criminalistas están parados en la cancela de Crawford y esperan la señal. Esta señal, una llamada del tribunal que debe confirmar su derecho a entrar en la casa del vecino una vez más, y esta vez verificar cada centímetro, cada tabla y cada pared. Solo ahora todos comienzan a entender cuán cerca se ha acercado la policía a la verdad y cuán lejos es capaz de llegar el vecino anciano para ocultar esta verdad. Crawford en su ventana también espera, silenciosamente, tensamente y muy atentamente, sin apartar la mirada de las personas que vinieron por respuestas. ¿Qué exactamente se encontraba bajo el viejo congelador Arcón que estaba en el sótano de Bill Crawford? El lunes por la mañana, la policía recibió la orden definitiva para el allanamiento del sótano de la casa de Crawford. Los investigadores llegaron al terreno alrededor de las 9 de la mañana y Bill los recibió silenciosamente, simplemente señalando con la mano hacia adentro de la casa.
Los policías sin palabras innecesarias bajaron al sótano, donde ya habían estado muchas veces durante las últimas 3 semanas. Allí, en la esquina, estaba parado un masivo congelador Arcón de modelo viejo, todo cubierto de óxido y polvo. En las veces anteriores no le habían prestado atención especial. Se veía demasiado voluminoso como para que Crawford pudiera moverlo fácilmente, pero hoy el investigador notó rayones apenas distinguibles en el piso alrededor del congelador, frescos y claramente dejados recientemente. 2 oficiales con esfuerzo movieron el arcón hacia un lado. Bajo él yacían grandes hojas de contrachapado, esas mismas que Bill compró en la ferretería literalmente un día antes de la desaparición de Carter. Las hojas estaban cubiertas con una capa de polietileno denso. Los policías inmediatamente notaron que los bordes del contrachapado estaban completamente frescos, cuidadosamente cortados en sección cuneiforme. Quien los colocó claramente se apuraba y no planeaba que este escondite fuera encontrado tan rápidamente. El investigador se agachó y levantó el borde de la lámina. Debajo del contrachapado inmediatamente salió un olor débil y desagradable que rápidamente captó el experto forense que estaba parado al lado. Asintió al detective y dijo que el olor era casi imperceptible, pero eso significaba una cosa. El hoyo había sido abierto recientemente y cerrado nuevamente. El olor simplemente no había tenido tiempo de extenderse por el sótano. Los policías cuidadosamente quitaron el contrachapado y descubrieron una abertura profunda, cavada directamente en el piso de tierra del sótano. Era casi perfectamente regular, claramente preparada de antemano. Profundidad, alrededor de 3 metros. El experto nuevamente notó que tales bodegas usualmente se equipan con ventilación. De otra manera es imposible almacenar productos allí. Aquí no había ventilación en absoluto. No era una bodega ordinaria, como más tarde trató de presentar sin éxito la defensa de Crawford. 2 operativos comenzaron a bajar por la escalera fijada directamente en el suelo. Abajo estaba húmedo, fresco y sofocante a la vez. La luz de las linternas rápidamente delineó un pequeño espacio y luego se detuvo en una figura en la esquina lejana del hoyo. Los policías se quedaron inmóviles por unos segundos antes de que uno de ellos silenciosamente reportara por radio. Lo encontramos. Carter estaba allí, acurrucado en una bola, al lado de una botella de agua plástica vacía. No había nada más en el hoyo, solo arena húmeda y tierra. Más tarde, los expertos descubrieron que en la botella solo estaban las huellas dactilares de Bill Crawford. Esto indicaba que precisamente él bajaba al hoyo. Precisamente él daba agua al niño. Pero el agua claramente resultó insuficiente. Crawford estaba parado en ese momento arriba, cerca de la puerta del sótano, en completo silencio. Los policías subieron y se acercaron a él. Le comunicaron que estaba arrestado y comenzaron a leerle sus derechos. El hombre anciano simplemente asintió, sin decir palabra. Parecía que estaba preparado para esto de antemano. Unas horas después, el experto forense oficialmente confirmó la causa de la muerte: deshidratación. La fecha de muerte fue nombrada el 30 de junio, con posible margen de error de un par de días. Es decir, el niño estuvo vivo al menos una semana después de la desaparición. Se volvió claro que él realmente pedía agua a Crawford, y este claramente se la daba, pero claramente no de manera que salvara la vida del niño. Cuando los investigadores salieron de la casa, los vecinos observaron el arresto silenciosamente, sin susurrar, sin acercarse. La familia de Carter permaneció dentro de su casa. Su silencio era pesado, casi palpable. Todo el pueblo sabía que Crawford había vivido entre ellos por largos años, pero nadie pudo imaginar qué se ocultaba bajo la superficie de la vida ordinaria del vecino tranquilo. Esa misma noche, la defensa de Crawford comenzó a preparar argumentos de que la bodega estaba destinada para almacenar vegetales. Pero nadie creyó. La policía inmediatamente aportó el argumento: 3 metros de profundidad, ausencia completa de ventilación y signos evidentes de que el hoyo había sido abierto y cerrado recientemente. Esto excluía la posibilidad de su uso con fines pacíficos. El juez inmediatamente sancionó el encarcelamiento de Crawford. En la comisaría, Bill se veía cansado,
pero no perdido. Respondía brevemente, sin palabras innecesarias, sin explicar nada ni confesarse. A las preguntas sobre razones y motivos se callaba, mirando en algún lugar ante él como si no notara al investigador. Ahora, ante la policía, se planteaba una nueva tarea: entender qué exactamente movía a Crawford. La pericia debía decidir si el vecino anciano estaba mentalmente sano y si se daba cuenta completamente de las consecuencias de sus acciones. El motivo del acto permanecía por ahora desconocido, y la investigación apenas comenzaba a cavar más profundo, tratando de averiguar la verdad. Los oficiales abandonaron el terreno ya al anochecer. La casa de Crawford, por primera vez en muchos años, estaba absolutamente oscura, sin signos de vida. Ninguno de los vecinos encendió la luz esa noche. El pueblo parecía haberse detenido, dándose cuenta de la magnitud de la tragedia que había ocurrido aquí, entre las calles ordinarias y tranquilas, detrás de la fachada habitual de la vida cotidiana. Ahora la policía sabía exactamente qué había hecho Bill Crawford, pero la pregunta ¿por qué? Permanecía por ahora sin respuesta, y nadie se apuraba a romper este silencio con suposiciones innecesarias. La investigación apenas comenzaba a sumergirse en las profundidades de la mente de un hombre que había vivido entre ellos por años sin despertar sospechas. ¿Las acciones de Bill Crawford fueron resultado de un cálculo meditado o manifestación de delirio enfermizo? Precisamente a esta pregunta debía responder la pericia psiquiátrica. 3 meses después del arresto, Bill Crawford compareció por primera vez ante el tribunal. El verano pasado había cambiado definitivamente el pueblo. Las conversaciones se calmaron. Los habitantes de Carcaso evitaban con la mirada la casa de Crawford, y la familia Hill se mudó sin esperar el final del proceso. Ahora toda la información sobre el caso llegaba exclusivamente desde la sala del tribunal. La pericia psiquiátrica estaba lista a principios de octubre, y los resultados sorprendieron a muchos. Los médicos llegaron a la conclusión de que Crawford se daba cuenta completamente de sus acciones. No tenía signos clásicos de trastorno mental. Sin embargo, fue revelada una patología extremadamente específica, descrita en el informe de los médicos como idea monosintomática de intolerancia al ruido infantil. Más simplemente, el vecino no podía soportar el ruido proveniente de los niños, y esta idea obsesiva se desarrolló hasta un estado cercano a la convicción enfermiza. Pero incluso a pesar de tal diagnóstico, los expertos confirmaron: Crawford actuaba conscientemente, podía planificar y controlar sus actos. En su casa fue encontrado un cuaderno grueso, diario personal, donde durante años anotaba sus pensamientos. Las últimas anotaciones, hechas unos días antes de la desaparición de Carter, se convirtieron en las principales pruebas, confirmando completamente su motivo. En el diario estaba claramente señalado: el ruido destruyó la paz de mi esposa. Los niños deben conocer límites. Esta anotación dio a la fiscalía todas las bases para afirmar que las acciones de Crawford no fueron casualidad ni impulso espontáneo. Él conscientemente mantuvo a Carter en el sótano, dándose cuenta de los riesgos relacionados con su deshidratación. Sin embargo, el abogado del acusado insistía en que Crawford no quería causar daño al niño, y la muerte ocurrió como resultado de un accidente. Precisamente esta línea de defensa se convirtió en el tema central de debates en la sala del tribunal. El fiscal señaló un hecho importante. El acusado durante 2 días seguidos bajaba al hoyo y traía agua. Esto indicaba que entendía perfectamente las consecuencias de la deshidratación, conocía el riesgo y sin embargo limitaba conscientemente el acceso al agua. Sin embargo, la defensa insistía: las acciones de Crawford prueban su intención de preservar la vida del niño, aunque en condiciones duras. Para los jueces era importante entender no solo las circunstancias fácticas, sino también la lógica interna de los actos del acusado. En la sesión, el médico psiquiatra nuevamente confirmó: Crawford entendía perfectamente lo que hacía. Consideraba el castigo en forma de encierro en el hoyo como admisible y necesario. Desde su punto de vista, solo así se podía lograr silencio y orden en su casa. Estas palabras sonaban clara y convincentemente, no dejando lugar a dudas de que el motivo no era locura ni casualidad,
sino convicción personal profunda y cálculo intencional. La defensa trató de usar la última escapatoria posible. El abogado declaró que la botella de agua pudo haberse filtrado sola y el niño no recibió cantidad suficiente de líquido precisamente por esta razón. Esto supuestamente confirmaría la versión del accidente y ausencia de intención directa. Pero el criminalista presentó un informe detallado sobre el estado de la botella. Por el carácter del daño de la tapa y por las huellas dactilares, era absolutamente claro que el recipiente fue abierto por un adulto ya en el segundo día de la permanencia de Carter en el sótano. Este argumento de la defensa fue inmediatamente reconocido como pista falsa y retirado de la discusión. Ahora Crawford definitivamente perdió las posibilidades de justificación por razones técnicas. A pesar de la evidencia de las conclusiones, el juez decidió posponer la emisión del veredicto. El tribunal determinó realizar una sesión adicional en la primavera del año siguiente, designando un procedimiento especial llamado Fitness Hearing, para asegurarse definitivamente de la capacidad de Crawford de responder por sus actos y darse cuenta completamente de las consecuencias. Para muchos habitantes de Carcaso, tal decisión del tribunal fue inesperada, pero el procedimiento requería certeza completa antes de que fuera pronunciado el veredicto definitivo. Hasta la emisión del veredicto quedaban aún varios meses, pero ya nadie dudaba de que Bill Crawford no saldría en libertad en el futuro cercano. En la sala del tribunal se sentaba con calma inmutable, sin mostrar emociones, y solo a veces miraba hacia algún lugar lejano, como si continuara reflexionando sobre algo suyo. La sesión judicial terminó tarde en la noche. Los reporteros se fueron a sus casas y Crawford fue llevado de vuelta a la celda de detención preliminar. La policía y la fiscalía se preparaban para la última etapa del proceso, entendiendo que la pregunta principal ahora no yacía en las pruebas o pistas, sino en el área de la psiquiatría y responsabilidad moral del vecino anciano por sus actos. La sesión del tribunal terminó, pero el proceso aún no había acabado. La ciudad esperaba la respuesta definitiva a la pregunta más importante, y ahora del tribunal solo se requería poner el punto final en esta historia. La sala de la Corte Suprema en Prince Albert estaba abarrotada por primera vez en toda la historia de las audiencias del caso de Bill Crawford. La familia de Carter Hill no estaba presente personalmente. Sus intereses los representaba un abogado. Crawford se sentaba en la sala, sin levantar la cabeza, evitando encuentros con cualquiera con la mirada. Cuando el juez comenzó a leer el veredicto, se instaló un silencio completo. La decisión definitiva sonaba clara e inequívoca. William Crawford es condenado a cadena perpetua por acusaciones de secuestro y asesinato en segundo grado sin derecho a libertad condicional hasta 2049. Las palabras del juez sonaban con seguridad y severidad, sin la menor vacilación. El juez explicó detalladamente por qué precisamente fue emitido tal castigo severo. Según los materiales de la investigación, Crawford intencionalmente atrajo a Carter a su terreno la noche del 17 de junio del año anterior bajo pretexto de devolver el balón. Mantuvo al niño en un hoyo preparado de antemano, ubicado en el sótano de la casa. Durante 2 días, Crawford periódicamente traía agua, claramente dándose cuenta de las consecuencias si su cantidad era limitada. Sin embargo, después del inicio de las búsquedas masivas, se asustó del desenmascaramiento y tomó la decisión de detener el acceso al agua, después de lo cual completamente cerró el hoyo con contrachapado y rodó sobre él el congelador arcón. La investigación pudo establecer y confirmar toda la secuencia de eventos prácticamente al minuto. Fueron reunidos y cuidadosamente verificados todos los fragmentos de la historia. El primer fragmento es la bota infantil encontrada cerca del camino. La investigación probó que el calzado fue especialmente adquirido por el mismo Crawford en el centro comercial más cercano unos días antes del incidente. La bota fue intencionalmente tirada cerca de la carretera para dirigir la investigación por una pista falsa y apartar las sospechas de su propio terreno. El segundo fragmento, el hoyo vacío descubierto el 1 de julio. Esa noche, Crawford trasladó los restos de Carter del hoyo en la carretilla de jardín y los escondió en el congelador arcón que puso en el sótano encima del contrachapado y polietileno,
para ralentizar la posible propagación del olor y enmascarar el lugar de almacenamiento. Solo una semana después, cuando la intensidad de los allanamientos disminuyó, Crawford devolvió los restos de vuelta al hoyo, cubriéndolo con contrachapado fresco. El tercer fragmento, la transmisión de los adolescentes que vivían cerca. Su video casual probó que Carter estuvo vivo mínimo los primeros 2 días después del secuestro. La voz que pedía agua fue confirmada por expertos en audio como perteneciente precisamente a Carter. El cuarto, la grabación de video del timbre de la casa de la familia Hill. Esta grabación se convirtió en el último punto oficial donde Carter fue registrado vivo, confirmando que precisamente Crawford encontró al niño por último. Y el quinto, la botella de agua vacía con huellas de Crawford, encontrada junto a los restos. La pericia claramente confirmó que la botella estuvo en las manos de un adulto y el agua era controlada, no dada libremente. Todos los detalles se compusieron en un cuadro único y completo, no dejando lugar a dudas sobre la culpabilidad de Crawford. Después de la lectura del veredicto, Crawford se levantó lentamente. La escolta se acercó, preparándose para sacarlo de la sala. Por primera vez levantó los ojos y silenciosa pero claramente pronunció, mirando directamente a las caras de los espectadores y del juez: «Todos ustedes hacen ruido». Esta breve réplica causó un ligero movimiento en la sala del tribunal, pero los guardias rápida y profesionalmente lo llevaron tras la puerta. Las palabras de Crawford fueron discutidas por largo tiempo por los habitantes locales como confirmación de su incomprensible obsesión que tan cuidadosamente analizaron médicos y psicólogos. Esta fue la última declaración pública de William Crawford. Después del tribunal, el expediente bajo el número RCMP-SK número 218-24 fue oficialmente sellado. Todos los hechos del crimen fueron definitivamente establecidos y no quedaron incertidumbres sobre los momentos clave del caso. Las pistas falsas, la versión del secuestro por el conductor del camión DHL y el conflicto familiar en la casa de los Hill, fueron cerradas y oficialmente rechazadas por el tribunal. Al archivo fueron solo los protocolos detallados de los traslados nocturnos de los restos del niño en el terreno de Crawford. La investigación decidió no divulgarlos públicamente, dejando los materiales bajo clasificación, considerando esto como no influyente en el veredicto final. El pueblo de Spiritwood y el vecino Carcaso gradualmente regresaron a la vida habitual. Sin embargo, desde entonces se volvió notablemente más silencioso. La familia Hill abandonó la ciudad para siempre. La casa de Crawford permaneció vacía por largo tiempo, cubriéndose gradualmente con huellas del tiempo y el olvido. Ahora en Spiritwood nuevamente reinaba el silencio, tal vez incluso demasiado profundo,